Santo, bendito tú eres, Dios. Bendito y bendecido sea tu nombre, mi Cristo. Alabado sea tu nombre, mi Jesús. Santo y poderoso tú eres, Cristo Jesús. Santo eres, mi Jesús. Alabado sea tu nombre, mi Cristo. Poderoso tú eres, mi Dios. Santo y bendito tú eres, Cristo Jesús. No temo a la muerte, no. No temo a la muerte, no. Levantóse una vez más a la tierra camino, gritando Dios contigo venceré. Y si no se guarda bien por la armadura del Señor, y el mover montañas nunca vacío. Le dio la mano al caído, levantó su batallón, confiando en que Jesucristo nuevamente gritó. No temo a la muerte, no. No temo a la muerte, no. Norma López, Dios te bendiga, Dios te guarde grandemente. Yolanda, Dios te bendiga también. Y que Dios bendiga a cada uno de los hermanos que se vayan a conectar, los que se conecten luego. Aquellos que vayan a ver estas reproducciones por medio del canal de YouTube y reproducciones que reproduce Facebook. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente un honor para mí traer otro mensaje más de parte de nuestro Señor Jesucristo. En la vida, cada uno de nosotros tenemos que no permitir en esto del Evangelio que nadie detenga la obra de nosotros. Hay personas que en el Evangelio hay envidia, hay rencores, hay situaciones. Estas cosas a veces las personas dicen, pero ¿por qué la habla? Es que hay que hablarlas. Porque aquí ahora mismo yo les voy a hablar de Esdras. Esdras era un personaje de la palabra, a la cual vemos el cambio que Dios hace en cada una de nuestras vidas. Podemos ser diplomáticos, podemos ser rusos, del país que sea, pero si nosotros hacemos lo que es la voluntad de Dios, no tenemos que temer, porque Dios estará con nosotros. Pero nunca permitamos que nadie nos quite ese gozo que solamente Cristo Jesús
nos da a cada uno de nosotros. Y el tema es ese mismo. No permitas que detengan tu obra. Cuando Dios ha puesto algo en tus manos, uno tiene que cuidarlo. Sin importar las situaciones, sin importar las dificultades, tenemos que siempre estar fortalecidos y dirigirnos y buscar dirección de nuestro Señor Jesucristo. Y la cita bíblica se encuentra, y Besamudio, Dios te bendiga, en Esdras, capítulo 4, del 1 al 2. Y la bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificio desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Dios, Elizabeth, Dios te bendiga, Dios te guarde, Manso Niki, Dios te bendiga, y todos los que se estén conectando. Padre Dios celestial, te doy gracias, mi Cristo amado. Padre, por la bondad, por tu amor, por tu misericordia, Padre, que tú nos permites, Padre celestial, traer palabra tuya, mi Dios. Padre, estés aquí a mi lado, no te apartes de mí. Que sea usted, Padre celestial, que ponga las palabras en mi boca, que no sean palabras humanas. Padre, te agradezco por este momento que tú me brindas, otra oportunidad más para seguir buscando de tu presencia y de tu amor. Pon palabra y pon carbón encendido en mis labios, Padre. Te lo pedimos en el dulce amado de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Aquí cuando nos habla en Esdras, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaran templo a Jehová. El templo de Jehová somos nosotros. Es donde recibimos al Espíritu Santo. Ahora, como dice el tema, no permitas que destruyan tu obra. Cuando nosotros vamos a edificar, vamos a levantar algo, ya sea una obra espiritual, ya sea un templo, ya sea una iglesia, siempre nosotros buscamos unos aliados para que nos ayuden a edificar. Y hoy en día, eso es lo que se hace en el pueblo de Dios. Nosotros buscamos edificadores, pero para construir la obra de Dios. Pero no podemos, no podemos permitir que nadie detenga esa obra. Esa obra es para edificación de Dios. Y aquí en Esdras, como nos dice, oyendo los enemigos, escuchen, de Judá y Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová de Israel. Los enemigos del pueblo de Dios. ¿Quiénes son los enemigos del pueblo de Dios? Son todos aquellos que no hagan la voluntad de Dios. Y no tanto de la voluntad, que no crea en Dios. Ese se considera un enemigo de Dios. Pero siempre estas personas intentan detener lo que es la obra de Cristo Jesús. Dios te bendiga, Tony Sánchez, Dios te guarde. Pero siempre intentan detener la obra. Hay que tener cuidado. Nosotros estamos viviendo hoy en día un evangelio
que el enemigo no está jugando a ser enemigo. Estamos viviendo un evangelio que en muchas ocasiones nosotros tenemos que cuidarnos para que no destruyan lo que Dios ha construido en nuestras vidas. Eso sucede por causa de muchas situaciones. Ahora mismo Esdras, él era un publicano. Él era de otra nacionalidad, pero él creyó en Dios. Y esa es la importancia hoy en día de que si nosotros reconocemos y creemos en un Dios de poder, un Dios de gloria, un Dios que todo lo puede hacer para la obra de nosotros. Y digo que lo puede hacer para la obra de nosotros si le buscamos. Porque si nosotros no buscamos que Él deje que trabaje en nuestras vidas, no estamos logrando el objetivo que Dios quiere hacer para con cada uno de nosotros. Pero con intenciones a veces ocultas. Vienen personas a tratar de destruir tu testimonio. Vienen personas a tratar de destruir la obra que Dios ha puesto en ti. Y cuando hablamos de edificar, estamos hablando que estamos haciendo una formación de algo para gloria y honra de Dios. Pero siempre la envidia llega, siempre el mal amigo llega, siempre el mal consejo llega. Pero nosotros tenemos que estar enfocados y dirigidos en una sola dirección: buscar de Dios, buscar de el Señor. El día que nosotros dejemos de buscar del Señor, situaciones vienen a nuestras vidas. Nosotros batallamos con cosas que a veces decimos, pero ¿por qué suceden? Pero cuando suceden algunas cosas y reconocemos que eso viene de parte del enemigo, hay veces que hay personas que ustedes no lo saben, porque en cosas ocultas no se ven las cosas. Pero hay personas que a veces le desean el mal a los demás. Hay personas que trabajan con brujería. Hay personas que trabajan con diferentes cosas. Señor, reprenda todas esas cosas. Pero si existe el bien, existe el mal. Porque muchas personas uno le dice acerca de las personas que hacen brujería y dicen, hay un Dios. De hecho que hay un Dios, porque si no hubiera un Dios, no hubiera un diablo. Y el diablo es el que hace las cosas para que nosotros dejemos los ministerios. Hay veces que nosotros estamos enfocados en las cosas que en realidad queremos para el Señor. Y miren cómo dice, la cautividad edificaba el templo de Dios. Hay veces que la cautividad en nosotros somos nosotros mismos, que nos encerramos por un bochinchito, nos encerramos porque si aquel dijo o aquella dijo. Nosotros no podemos mirar al hombre, nosotros tenemos que mirar a Dios, lo que Dios dice de ti, lo que Dios quiere que tú hagas. Esas son las cosas que nosotros tenemos que enfocarnos hoy en día. Tenemos que enfocarnos más a las cosas espirituales, pero teniendo cuidado, ¿quién está al lado de nosotros? Porque eso sucedió aquí con Esdras y cuando estaban edificando el templo. Los que eran cautivos eran los que estaban trabajando para edificar el templo, pero eran personas que no eran reconocidas porque eran cautivos. No olvidemos cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, estuvo en cautividad por un sinnúmero de tiempo. Y cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, siguió las mismas costumbres de Israel. Ellos poco a poco fueron entendiendo cuál era el propósito de Dios cuando se vieron en el desierto. Hay veces que nosotros tenemos que llegar a ese desierto para saber
qué es lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Y identificar que Dios es el único que nos puede dar esa protección que nos da a cada uno de nosotros si le buscamos en espíritu y en verdad. Por eso nosotros tenemos que buscar de Dios en todo momento. Pero también tenemos que construir nuevamente el templo del Señor. No importa que nos derribemos. No importa que estemos en situaciones. No importa que aquel se levante contra su hermano. No importa las situaciones que nosotros vivamos. No dejemos de buscar de Dios. Eso es lo que el enemigo quiere hoy en día. Poner en conflicto a los demás. Y como dice el tema, no permitas que destruyan tu obra. Una obra en Cristo Jesús. Richard, Dios te bendiga. Esa obra, la que la puso fue el Señor. Pues nosotros tenemos que cuidar y proteger la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Como Esdras, el propósito era edificar la casa de Dios. Así mismo quiere Dios con cada uno de nosotros. Que edifiquemos nuestra vida, que edifiquemos nuestra casa. Nuestra casa es el templo de Dios. Pero tenemos que no permitir que el enemigo, ni por un instante, trate de destruir la obra que Dios ha puesto en nosotros. Estas obras a veces le da situaciones a uno. Uno sufre, uno llora, uno pasa sacrificios, uno pasa situaciones que hay veces que tenemos que pasar por el desierto para reconocer y entender cuál es el propósito de Dios. Porque en muchas ocasiones hay muchas personas que todavía no saben ni cuál es el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Si Dios te puso algo en tus manos, consérvala. No permita que nadie destruya lo que Dios te ha dado. Porque si Dios te lo dio, es porque Él sabe que tú lo puedes llevar. Si Dios te puso algo en tus manos, no te rindas por el bochinche, por las peleas, por las situaciones, por la envidia. Que todas esas cosas te hacen cautivo. Como nos dice aquí en Esdras, la cautividad te va a encerrar en ti mismo. Llega el momento que cuando nosotros nos descuidamos, ahí es que el enemigo ataca. Porque te va a coger sin armas, te va a coger sin protección. Por eso es que nosotros tenemos que estar cobijados por medio de la palabra de Dios. Buscar de su amor, de su presencia en todo momento. Porque Dios nos vela, Dios nos cuida. Dios sabe todo lo que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Pero, ¿quién era Esdras? Esdras era un escriba, un sacerdote y un maestro de la ley. ¿Qué podemos imaginar? Un escriba, un sacerdote y un maestro de la ley. Todos conocemos la historia de los escribas y los fariseos. Mas sin embargo, Esdras fue uno aparte, escogido por Dios. Lo reservó para su gloria y para su honra, que es como Él ahora mismo hace con cada uno de nosotros. Él nos está cuidando para seguir la obra que nosotros, Él puso en nuestras manos. Que no la descuidemos. Que la mantengamos siempre activa, porque nosotros tenemos que obedecer al Señor. Sin importar quién nos acuse,
sin importar quién nos señale, porque siempre el acusador y el señalador existirá en todo momento. Asimismo, y orar, buscar. Si no buscamos, no encontraremos. Y la palabra de Dios dice, búscame y hallarás. Pídeme y se te dará. Y si le pedimos al Señor que nos dé protección, fortaleza y todas esas cosas, Él nos lo dará. Pero Esdras era un escriba. Mas sin embargo, él comenzó a vivir la ley, pero la ley mosaica. Imagínense un escriba que haya aprendido a vivir la ley mosaica, no la ley de Dios todavía, pero sí la ley de Moisés. Esa ley que él propuso al pueblo de Israel para sacarlo del pueblo de Egipto. Pero no importa si es un escriba, un fariseo o la persona que sea. Si viene al Señor, el Señor nos protegerá y nos dará ministerios a aquellos que lo quieran tener. Pero tenemos que hacer las voluntades del Señor. Tenemos que buscar de su amor. Tenemos que buscar de su presencia. Yo no voy a ser muy extenso en este tema porque este tema, el mensaje está claro y conciso. De que nosotros no debemos de permitir que nadie destruya nuestra obra. Lo que ya Dios ha hecho en nosotros. Sin importar lo que digan los demás. Sin importar ninguna situación que se nos presente a cada uno de nosotros en nuestras vidas. Versículo 2 dice, vinieron Zorobabel y a los jefes de casas paternas. Ahora, vamos a ver qué nos dice en Reyes. En Reyes. Capítulo 2, Segunda de Reyes, perdón, capítulo 17, 24. Y dice, y trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia, de Cuta, de Abán, de Amá y de Safarbián, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Aquí nos da a demostrar que cuando nosotros vamos a comenzar y hacer la obra de Dios, nosotros nos aliamos con los demás, sin importar de qué nacionalidad o raza sea la persona. Ahora, esto nos enseña, y hay una enseñanza en todo esto, que la posición puede seguir a la obediencia. Shut up. La oposición puede seguir la obediencia. Y nosotros, eso es lo más importante que tenemos que tener para seguir hacia adelante y no dejar que nadie quite nuestra obra. Ser obedientes. Obedecer las leyes de Dios. Y cuando hablo de las leyes de Dios, no estoy hablando acerca de la ley mosaica. Porque la ley de Dios es los mandamientos. Es donde nosotros reposamos cada día y confiamos en ello para la edificación de nuestras vidas. Hay un Dios que quiere que nosotros hagamos su voluntad. Así que no permitamos que nadie quite nuestra obra. Porque nos enseña a que la oposición, aquellos que se oponen, en que nosotros construyamos
un ministerio, que construyamos un pastorado, que construyamos cualquier cosa. No permitir que nadie derrumbe lo que Dios ha puesto en tu mano. Dios ha puesto algo valioso en las manos de ustedes, en las manos de este servidor. Pues tenemos que protegerlas y cuidarlas hasta el final, que Cristo Jesús venga por nosotros, porque ese es el propósito. Esto es el que permanezca y siga firme en Él. Y que no aquellos atrasiegos que deben pagar un precio. En esto del Evangelio hay que pagar un precio. Y ese precio es el pecado. Dejar el pecado. Si nosotros podremos vencer al pecado, nosotros podemos ser protegidos, cobijados, fortalecidos en nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que pagar un precio, y ese precio es la obediencia. Tenemos que ser obedientes, porque cuando Dios pone algo en las manos de nosotros, tenemos que ser obedientes a esas cosas, sin importar señalamientos, sin importar situaciones que se presenten, porque siempre va a haber señalamientos. Un árbol que da buen fruto, usted va a ver que le van a entrar a pedrada. ¿Por qué? Porque está dando fruto. La envidia es algo bien grande hoy en día en el pueblo, tanto afuera y dentro de Dios. No permitamos que nadie nos quite nuestro gozo. No permitamos que nadie nos quite lo que nosotros hemos edificado por tantos años, que es la salvación. Por medio de las mentiras, por medio de las falsedades. Nosotros hemos sido mentirosos. Nosotros hemos sido viles de la tierra. Pero Dios escogió de lo más vil y menospreciado para avergonzar a aquellos que se llaman inicuos, que significa sabios. O sea, la sabiduría Dios nos la da a cada uno de nosotros. Pero no es para hacerle daño a nadie. Es para construir, no para destruir. Dios ha edificado en nosotros un templo para que nosotros llevemos su palabra a donde quiera que haga falta llevar esta palabra. Muchos lo hacemos en presencia, muchos lo hacemos como ahora mismo virtual, pero lo más importante es llevar su palabra. Pero siempre va a haber alguien, siempre alguien que va a tratar de destruir tu ministerio. Estos ministerios a veces cuestan lágrimas, crean sufrimientos, crean necesidades, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque si nos apoyamos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Pero no permitamos que nadie destruya la obra de cada uno de nosotros. Hay veces, y por aquí voy ya mismo, hay personas que hacen las cosas a lo oculto. Usted no lo sabe. Usted no lo ve porque está en lo oculto y le está haciendo daño a los demás. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que saber quién es quién hoy en día, especialmente en esto de la palabra. Hoy en día existe mucho la envidia, la maldad. Hay un pueblo en necesidad. Y en vez de buscar otras cosas, se ponen a prestar los oídos de ellos para escuchar los problemas de los demás, para las cosas que no le gustan a Dios, la murmuración. ¿Cómo usted va a acusar a una persona si usted no sabe quién es? ¿Cómo usted va a acusar a una persona si tú no la has visto? Porque te lo dijeron. Pues le está haciendo más caso al bochinche, que eso es cosa del enemigo.
creando discordia entre el pueblo de Dios. Y por eso nosotros tenemos que dejarnos ayudar y construir el templo de Dios. Si nosotros hemos caído en situación, si hemos caído en pecado, si nos hemos arrepentido de corazón y realmente, Dios nos perdona. ¿Por qué no nos va a perdonar? Porque a eso fue que Él murió por cada uno de nosotros. Y es como dice la palabra, el único pecado que Dios no perdona es el blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero ya los demás pecados, a menos que no sea un pecado capital, que se dice, como se dice, de muerte. Si es un pecado capital, ahí no habrá perdón. Pero Dios perdonó al que mata. Guille Ávila perdonó al que mató a su hija. Y no es fácil. No es fácil parársele de frente a una persona y decirle, yo te perdono. Porque eso es lo que hace Jesucristo con cada uno de nosotros. Sin guardar rencor. Pero hoy en día se ha distorsionado todas esas cosas en el mundo. Pero vamos a dejarnos ayudar a construir nuevamente. Pero tenemos que pagar un precio. Tenemos que pagar el precio. Y ese es en la obediencia. Eso es en la consistencia. Eso es en el no rendirnos, en el seguir hacia adelante. Porque todo en Cristo lo podemos, si nos lo proponemos. No importa las situaciones que se nos presenten en la vida. Hay situaciones que en muchas ocasiones decimos, Dios mío, no puedo más. No aguanto más. Está pasando esto. Ungí mi casa. Y aún suceden cosas que yo no entiendo. Es que a veces no vamos a terminar de entender muchas cosas. Porque en cada cosa y situación que se nos presenta, Dios no nos va a abandonar. Dios siempre va a estar pendiente a cada uno de nosotros. Pero tenemos que empezar a volver a construir nuestro templo. Tenemos que volver a construir el lugar santo que le pertenece a nuestro Padre Celestial. Cuando nos dice en el versículo 2, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Si buscamos de nuestro Dios, eso nos dice en el versículo 2 del capítulo 4 de Esdras, que nos dice, vuelvo y repito, edificaremos. ¿Qué significa edificar? Construir. Y si ya es construido, reconstruir, volver a construir. O sea, si nosotros nos sentimos decaídos, nos sentimos que no podemos más, vamos a donde nuestro Señor Jesucristo y Él volverá a reconstruir nuestras vidas. Ahora, también nos dice, y Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Si hasta aquí Dios nos ha traído ahora mismo, sigamos hacia adelante. Lo que hicimos ayer, vamos a volverlo a hacer mañana. Pero no pensemos en el mañana porque no ha llegado. Vivamos un día a la vez. Ya esta noche se está yendo. Ya este día está terminando con el día y la noche. Ahora esperemos mañana qué es lo que Dios nos trae a cada uno de nosotros. Quizás muchos se acuesten a dormir y no despierten. Pero si hemos despertado, es porque hemos sido cobijados y protegidos por Dios. Y en cada mañana agradecerle
que Él nos ha levantado, que nos ha dado un nuevo día, que nos ha dado la oportunidad de volver a seguir buscando de su poder y de su palabra. Santo eres mi Dios. Para que todos y cada uno de nosotros alabemos al Dios que es de ustedes, el mío, el de hoy, mañana y que será para siempre. Porque todos tenemos que adorarle a Él, identificarnos con Él, todas las cosas que Él ha hecho para con cada una de nuestras vidas. Por eso no permitamos que nadie destruya nuestra obra, sin importar las necesidades, sin importar obstáculos, porque para Dios no hay obstáculos. Hay veces que nosotros mismos somos los que nos obstaculizamos, que no queremos ver más allá de lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Porque si aquel dijo, porque si aquel lo quiere tumbar, no permitamos que nadie destruya la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Si Dios le ha dado algo a usted, luche por eso, pelee por eso, no se rinda, siga buscando, porque al final quien tiene la victoria es usted. Y cuando digo usted, me incluyo a mi persona. No podemos dejarnos de que nos quiten lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No podemos dejar de que nadie nos robe el gozo, que nadie nos robe la paz, porque la paz es algo que Cristo Jesús nos da a cada uno de nosotros para que podamos alcanzar su gloria. Porque la paz nos da tranquilidad. ¿Y dónde está esa paz? En Cristo Jesús. ¿Y de dónde viene esa paz? De parte del Espíritu Santo. Por eso tenemos que edificar nuestros altares. Tenemos que edificar nuestra casa. Tenemos que edificar nuestras vidas. Tenemos que seguir hacia adelante en Cristo Jesús. Porque Él es el que nos va a dar la fortaleza a cada uno de nosotros. Y como dice en Esdras, versículo 2 del capítulo 4, y a Él ofrecemos sacrificio desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Hasta aquí nos trajo Dios. Y seguiremos hacia adelante, no nos podemos detener. Tenemos que seguir buscando de su paz, de su amor y de su presencia. Porque cuando uno le sirve a un Dios, no existe trabajo de categorización. No importa la categoría que usted tenga, no importa los diplomas que usted tenga, no importa los certificados que usted tenga, no importa nada de esas cosas, lo que importa es que usted se permanezca buscando de el Señor y buscar de su sabiduría. Porque la sabiduría de Dios es la que nos lleva a nosotros a triunfar, no la sabiduría humana. La sabiduría humana lo que hace es destruir. Pero la sabiduría de Dios es algo que cada uno tenemos que pedirle al Señor. Ya las cosas están cambiando. Hay muchas personas que necesitan de Dios. Pero hay muchos también queriendo destruir lo que Dios te ha dado y te ha puesto en tus manos. Así que como es el tema, no permita que destruyan tu obra. No permita que nadie juegue con tu salvación. Mira hacia adelante, busca de Dios y es todo, porque en Cristo es que está la salvación, no en el hombre. Pero cuando servimos a Dios, no existe ni categoría, ni categorización, ni nada. Pero que Dios valora todo lo que hacemos
para su obra. Hay veces que las personas dicen y condenan a los demás, pero Dios valora nuestras obras. No somos salvos por obras. Quede claro, no vamos a ser salvados por obras, pero sí vamos a ser gratificados por ellas. Hay veces que nosotros no entendemos a veces el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que nosotros permanezcamos sin importar si hemos pecado. Porque si hemos pecado, tenemos a alguien que nos perdona. Porque ya ese pecado fue pagado. Él lo pagó en la cruz con su sangre preciosa. Pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir buscando del poder de Cristo Jesús. Mi hermano, yo no voy a ser muy extenso. Hasta aquí voy a llevar este mensaje. Pero les exhorto, básicamente, no permitan que nadie destruya la obra que Dios puso en tus manos. Acuérdese, la salvación es individual. Es colectiva cuando vamos a los templos. Porque nosotros somos la iglesia. La iglesia va al templo a adorar, alabar y glorificar a Dios. Pero nosotros tenemos que fortalecernos cada día más en Cristo Jesús. En Él es que está la fuente de salvación. En Él es que está la esperanza de cada uno de nosotros. Y si acaso alguno ha pecado, juez y defensor tenemos delante del Padre. Pero si nos arrepentimos de corazón y si buscamos quien nos ayude a edificar nuestra casa, quien nos ayude a edificar nuestro templo, saber quién es el que está con nosotros. Porque el único que podemos confiar es en nuestro Dios. Esdras, él era un escriba. Él era escriba y sacerdote. Pero edificó casa para Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar también. Edificar una casa para el Señor. Así que Dios les bendiga. Es que las oraciones del justo siempre llegan. Y hay muchas veces que hay que tener cuidado. Pero tu hija, Wanda, ella se va a levantar de ahí. Pero tu hija Wanda va a tener que buscar de Dios. Ya Dios le ha dado muchas oportunidades y eso es lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Dios te bendiga, María González, también. Dios te guarde. Él la va a levantar de donde ella está. Estamos orando por ella. Dios sabe lo que hace. Y cuándo, y en el momento, y en el tiempo que Él lo hace. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. No he visto peticiones por ahí, pero vamos a orar por la hija de Madeline Rivera. Ella estaba o está todavía en intensivo, no estoy seguro. La cuestión es que ni los pulmones ni los riñones, nada le estaba funcionando. Ahí escribió de que poco a poco ella está recuperando. Y solamente eso lo hace la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que permite que nosotros vengamos de la muerte a la vida. Y eso es lo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Vida y vida en abundancia. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por permitir, Padre Celestial, que traigamos esta palabra tuya, mi Dios.
Esperando, Padre Santo, que no permitamos que nadie destruya lo que tú has puesto en nuestras manos. Es tu obra, Padre Celestial. Obra divina, Padre Santo. Padre, cuídanos, bendícenos, guárdanos. Padre, ahora te pido por Wanda Rivera, Padre Celestial, la hija de Madeline, Padre. Tú sabes su situación, Padre. Tú has estado trabajando poco a poco en su sierva, Padre. Padre, conocemos y reconocemos que solamente tú eres el que da la vida y tú eres el que nos las quita. Pero no nos la va a quitar para siempre, sino en un descanso. Padre, mira a tu sierva, mi Dios. Clama por su hija, Padre. Sigue haciendo la obra porque tú estás trabajando, mi Dios. Tú estás en el asunto en todo momento, Padre. Guárdala, bendícela, protégela y que pronto ella salga de esa coma inducida que está, Padre Celestial, y pueda respirar por su propia cuenta, mi Dios amado. Límpiale esos pulmones, dale pulmones nuevos, dale riñones nuevos, dale todo su sistema nuevo, Padre. Porque para ti no hay nada imposible, mi Dios. Gracias te damos, mi Dios. Gracias te doy, Padre. Sígame ayudando, Padre Celestial. Sígueme dando fortaleza. Sígueme llenando de ti, Padre Santo. Tú sabes que te necesito más que nunca, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, que siempre clamamos a ti cuando estamos en nuestras necesidades. Cuando estamos en las buenas y en las malas, tenemos que buscarte, Padre. Porque ahí es que tú te manifiestas con poder y con gloria. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Padre. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Johan, Dios te bendiga. Ruth, Dios te bendiga. A usted también un abrazo desde acá, desde Mississippi. Bienvenida. Dios le bendiga siempre. Gracias también Joan, José Campos y Juanita Hernández. Yo creo que la había mencionado. Así que Dios les bendiga. Dios les guarde. Y si no compartieron, traten de compartirlo para que otras personas se beneficien de estos mensajes. Dios les bendiga.